Tenemos un invitado internacional desde la Ciudad de México. Nuestro siguiente ponente es artista multidisciplinario, investigador humanista desprofesionalizado, nos dice él. Él tiene experiencia realizando actividades de investigación y capacitación, acción, co-creación, producción, documentación y divulgación de procesos estéticos comunitarios con protagonismo infantil. Él pone énfasis en la dimensión estética comunitaria con fundamento ontológico de integralidad biológico-cultural, corpo-territorial y la perspectiva decolonial transcivilizatoria. Y en función de estas perspectivas, incluyendo lo psicosocial, multidimensional, actualmente viene promoviendo el Programa Nacional Comunitario Mutua Crianza. Esto articula las perspectivas de la construcción de la mirada plurinacional popular comunitaria. Y al mismo tiempo, nuestro invitado realiza actividades de investigación, difusión y preservación del patrimonio artístico cultural de la Fundación Cultural José Hernández Delgadillo. El tema que él compartirá con nosotros en esta oportunidad se titula Mutua Crianza y Uywanakwi, una conversación de Latinoamérica profunda. A través de esta ponencia, nuestro invitado nos dará a conocer una propuesta integradora en base a la necesidad de reconocer similitudes entre los pueblos latinoamericanos en función de este término que él nos propone. Así es que, sin más, vamos a dar la bienvenida al maestro Francisco Hernández Zamora desde México. Maestro, sea usted bienvenido, muy buenas tardes y el público es todo suyo. Adelante. Y buenas tardes, espero que se escuche bien. Perfecto, maestro, se le escucha bien y se le ve bien también. Bueno, comparto pantalla. Ok, ¿está bien? Tenemos ya pantalla visible. Sí, ¿verdad? ¿Se escucha? Por favor, confírmame si se escucha. Bueno, voy a dar por sentado. Eh, bueno, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en esta presentación. Es una gran oportunidad y un gran privilegio poder participar en un evento de este tipo y en un lugar como es la República de Perú. Por nuestra parte, proponemos una reflexión sobre dos términos, el término Uywanakui y el término de mutua crianza. Uywanakui significa lo mismo, crianza mutua, de tal manera que para nosotros fue grato reconocer la existencia de este término, no entre los especialistas o los investigadores, sino entre los pueblos de toda la región del Tahuantinsuyo, en Perú. Cabe aclarar que en México no he encontrado todavía un término que signifique mutua crianza y que esté tan enraizado como el Uywanakui de Perú. Y pese que, bueno, lo que pasa es que hay que buscar entre cerca de 60 lenguas en México y esperamos en algún momento poder encontrar algo que se hermane con la concepción profunda, amplia y riquísima del Uywanakui del Tahuantinsuyo. Consideramos que este término, tanto en español como en quechua, es un término que puede contribuir a profundizar una conversación que ha existido a lo largo de los últimos 500 años de una manera muy difícil, pero que no por ello ha dejado de existir y que en el siglo XX se aceleró y que hoy
en el siglo XXI nosotros consideramos que se vuelve imprescindible. Bueno, me siento como en el lugar, encontré por casualidad esta imagen y bueno, y de repente ver el nombre de José María Arguedas al frente de la escuela, la instalación de la escuela de ustedes, hace que podamos sentir un poco el peso del compromiso de esta participación, dado la gran contribución de Arguedas que ustedes han continuado con la construcción de este tipo de instituciones en Perú. Siempre, como somos este tipo de transmisiones, a veces pueden tener fallas por la condición de virtualidad, lo digital, el internet, etcétera. Entonces, digo, si tuviera 10 segundos para compartir algo, para explicar qué es la mutua crianza, yo digo que esta foto del fotógrafo Luis Carlos Reyes del 2014 sería suficiente si solo tuviera 10 segundos o 15 segundos. Bueno, aquí está. Esto es la mutua crianza. Es una foto que este fotógrafo tomó, repito, en el 2014. Fue a la Costa Chica, entre Guerrero y Oaxaca, y a una comunidad que había sufrido algunos percances del cambio climático. Y después de hacer el reportaje, de repente entra a una troje y se encuentra a una niña que está durmiendo encima de las mazorcas. Toma la foto. El contexto en el que fue tomada la foto, entonces, nos habla de que la mutua crianza es esto, una especie de riqueza, nutrición, pero también sanación que los pueblos tienen para permanecer y para conservarse aún durante 500 años de resistencia socioambiental en América Latina. Esto considero que es común entre México y los países de Centroamérica y de Sudamérica. Otra vez, si tuviéramos 10 segundos, 15 segundos, algo así, para poder presentar algo, entonces casi que nos iríamos al final y mostraríamos algo del resultado que hemos podido realizar. En el 2019 se lograron 2 experiencias para crear 2 pendones, 2 lienzos de 270 por 270. Es trabajo colectivo con destino comunitario de niñas y niños, adolescentes de pueblos. El del lado izquierdo es de Cherán, en Michoacán, de un pueblo purépecha, y el del lado derecho es un pueblo de el territorio de la Ciudad de México, en la alcaldía de Milpalta, el pueblo de Miacatlán. Esto ya en el año pasado lo convertimos en una primera exposición virtual, dado las limitaciones que teníamos, y la titulamos Tras el barbecho de los senderos comunitarios. Algunos de los participantes en esta acción. Entonces, cuando hablamos de patrimonio cultural comunitario, lo que decimos es así como en la antigüedad del México profundo se escribieron códices para guardar la memoria y la sabiduría milenaria, en el virreinato los pueblos originarios también pintaron lienzos para amparar los territorios comunales de las repúblicas de indios. En el siglo XX, con esos documentos antiguos, los zapatistas se defendieron del despojo y construyeron los derechos sociales constitucionales por primera vez
en el mundo moderno. Estas de las cosas de las que poco se habla y poco se sabe. En el siglo XXI, jóvenes y adolescentes de hoy aprenden y juegan con códices y lienzos del pasado y conocen las asignaturas pendientes interseccionales, el patriarcalismo, el racismo, el clasismo, el elitismo, de nuestra historia moderna capitalista colonial, para construir futuro humano con justicia ambiental en el presente. Igual, este es parte del resultado, es un pliego que imprimimos como parte de lo que compartimos con esas niñas y niños, un pliego en donde en este primer lado, esta infografía, yo a estas infografías, cabe aclarar, les llamo infografías saturadas, porque no se trata de que sean muy pedagógicas en el sentido de que con 4 o 5 elementos estén las cosas claritas. Se trata de tener un golpe de vista que permita comprender que lo que está ha sido invisibilizado, ha sido negado, ha sido ocultado, es enorme, es complejo y es riquísimo. Y todo eso lo ignoramos, todo eso lo negamos. Y bueno, pero también lo que decimos, y todo eso sigue presente, y todo eso será algo de lo que en el futuro podrá darle coherencia a la circunstancia de la humanidad, y no exagero. Del otro lado de ese pliego presentamos la memoria del trabajo, una experiencia con las niñas y los niños del pueblo de Miacatlán, algunas de las actividades que propusimos, que realizamos, de tal manera que pueden ser reproducidas y compartidas. Mencionamos en este pliego, por ejemplo, que pudimos encontrar un libro que estaba perdido en una biblioteca especializada de antropología, una biblioteca del CIESAS, una institución muy prestigiada. Era un libro que estaba perdido en esa biblioteca y que nos lo compartieron el dato gente de otra comunidad cuando se enteraron que estábamos trabajando con las niñas y los niños de una secundaria. Entonces, ellos fueron los que nos dijeron, pues existe la historia de los pueblos originarios de Milpalta. Haber hecho el trabajo con niñas y niños permitió que hoy ese documento lo pudimos convertir en un PDF, lo inscribimos en un blog que construimos para reportar todo el trabajo que se hizo, y hoy cualquiera puede bajarlo y conocer una historia apasionante, increíble, una joya literaria que no sospechamos que compite con cualquier narración moderna, pero con un sabor, una riqueza cultural totalmente distinta, con una cantidad de valores que para nosotros nos resultan ajenos, pero al mismo tiempo asombrosos. En particular lo recomendamos. En su momento compartiremos con ustedes también el blog que tenemos de Mutua Crianza, donde pegamos este tipo de reportajes y resultados. Entonces, Mutua Crianza la definimos como una danza-conversación de los cuerpos, una experiencia de co-construcción horizontal, de una conversación corpo-territorial y plástico-reflexiva, comunitaria, con niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Una experiencia en donde la mutua crianza la estamos concibiendo como esa relación tan profunda, tan antigua, tan ancestral, que se vuelve un fenómeno biológico-cultural. Es una deriva evolutiva biológico-cultural. Este asunto de pensar la condición humana como un tema de la biología es algo que no estamos acostumbrados a tener dentro de la mentalidad moderna, y no es casual.
La propia modernidad tiene 500 años de existir. Es un instante dentro de la historia de los 200.000 años que tiene la especie humana, de tal manera que se vuelve, sí, efectivamente, algo que desde la perspectiva de la coderiva evolutiva resulta insignificante. Pero cuando hablamos de la historia y de la vida de esos pueblos a lo largo de 10.000 años, por ejemplo, de repente esto empieza a convertirse en algo que funciona desde lo profundo de la condición humana, desde esa condición humana que al mismo tiempo que es una condición biológica, es una condición cultural. Que lo cultural, que en la modernidad resulta algo totalmente en contra, totalmente ajeno a lo natural, que lo cultural esté íntimamente vinculado a lo biológico, es algo que solo se da en estos procesos psicosociales profundos de largo aliento y que solo estos pueblos, este tipo de pueblos en el mundo, ¿no? Los pueblos antiguos del mundo, y en particular, en este caso hablamos de los de América, de nuestra América profunda, lo tienen. Entonces, pero el tema es de dónde provino esa coderiva biológica, evolutiva, biológico-cultural evolutiva. Provino de una relación especial con los maíces que unos llaman criollos, otros llaman nativos, pero que al final simplemente son los maíces, la gran cantidad de maíces, de variedades de maíces, de los distintos tipos, además de milpas de temporal, de las comunidades, de los pueblos de lenguas originarias de México y de América Latina. La mutua crianza como modo de vida es origen de la matriz civilizatoria pluricultural milenaria de nuestra América ancestral. También permitió, como dijimos, la resistencia biológico-cultural durante el quiebre civilizatorio de los últimos 500 años. Hoy es potencia de la continuidad transcivilizatoria futura de las y los jóvenes, niñas y niños con los pueblos en México y América Latina. Hice un pequeño esquemita para hablar de este asunto, de qué es entonces la mutua crianza. Entonces, para hacerlo muy sintético, lo primero es que quede claro, cuando decimos mutua crianza, nos estamos refiriendo al fundamento de matrices civilizatorias, en este caso de América Latina. Pero también se volvió el fundamento de una crítica que trasciende a la propia modernidad como civilización, algo que es muy difícil de lograr porque somos personas que hemos sido construidas en la propia modernidad, en la propia matriz de la civilización moderna, de tal manera que pensar fuera de ella nos resulta extraño, ajeno, totalmente imposible. Bueno, si nos apoyamos en ese fundamento de la matriz civilizatoria de los pueblos mesoamericanos, de repente, esos 500 años, ese pequeño instante, ese pequeño dislate llamado modernidad, se vuelve algo que no tiene comparación con relación a esos 10.000 años, por ejemplo, de relación tan sencilla con el maíz. Pero esto además no es un tema para simplemente platicar o exponerlo en un pizarrón. Tiene que ser transmitido, tiene que ser compartido, como se da la propia mutua crianza dentro de esa matriz civilizatoria de los pueblos originarios. Entonces, allí no se da ni con videos, ni con libros, ni con conferencias, ni con exposiciones. Se da a través de los modos de vida sencillos que esos pueblos tienen, con sus lenguas, con sus tradiciones, con sus modos de hacer la vida completa, en sus territorios y con esos otros de su entorno con los que establecen una conversación entrañable. Entonces propusimos que la mutua crianza como tercer punto fuera un programa plurinacional,
Es decir, no estamos hablando ya de que México lo vamos a tratar como una sola nación. Tenemos que reconocer que México es un país que ha negado su condición plurinacional por los últimos 200 años, cuando menos, ¿no? Entonces, en relación al compromiso que estableció al hacerse independiente. Entonces, lo que decimos es, hagamos un programa de este carácter, pero que se enraíce directamente en procesos comunitarios y donde los protagonistas sean las niñas y los niños de esos pueblos. Esto, dicho así, tal vez no se alcance a percibir, pero en las implicaciones prácticas que estamos desarrollando, lo que significa es voltear patas para arriba la pedagogía. Es más, no nos interesan los modelos pedagógicos. Lo que nos interesa es pedagogiar con esas niñas y con esos niños. Es decir, volverlo un verbo y compartir el aprendizaje mutuo, el aprendizaje horizontal, el aprendizaje que solo existe a través de la mutua escucha atenta entre los participantes, adultos, jóvenes, niñas y niños. Tan la volteamos de cabeza que terminamos haciendo que fueran niñas y niños, adolescentes, en este caso la experiencia que tuvimos en Cherán, por ejemplo, un pueblo muy especial, dado que es un pueblo que conquistó su autonomía desde hace 10 años, la conserva, ¿sí? Y entonces llevamos a un grupo de jóvenes a punto de titularse a tener una experiencia de vínculo comunitario. Cuando hablamos con el director de la secundaria de ese pueblo de Cherán, lo que dijimos es, cuando él nos platicó lo que hacían, cómo lo hacían, le dijimos, no, bueno, no tenemos que proponer nada, simplemente lo que tenemos que hacer es invitar a esos jóvenes a compartir con estas adolescentes y estos niñas y niños, y que esos niñas y niños de esta comunidad les den clases magistrales a los jóvenes. Esta experiencia sucedió, pero es que se requiere poder empezar a mirar de otra manera también a las niñas y a los niños, y por eso era necesario deconstruir hasta la propia pedagogía. Romper con el adultocentrismo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, también. O sea, son muchas las cosas que se tienen que romper para que las cosas empiecen a funcionar de una manera distinta, en donde todos los sujetos, independientemente de su edad, sean actores que enriquecen esa participación conjunta. Y ahora que gracias a la invitación de ustedes participamos aquí, de repente la mutua crianza cobra la otra dimensión con el Uiguanacuy. Y entonces lo que decimos es, del Uiguanacuy encontramos algunas cosas publicadas, por cierto, bastante decente la publicación que existe hoy en internet sobre el Uiguanacuy. Me da mucho gusto, encontré varios PDFs de investigaciones sobre el tema. No tenemos nada que nosotros que decir al respecto. Lo único que podemos decir de Uiguanacuy es que estamos entusiasmadísimos de tener en algún momento la oportunidad de ir a aprender directamente de esos pueblos. Este es un desglose de lo mismo. Pero si siguiéramos con el asunto de que si solo tuviéramos unos cuantos segundos para hablar de la mutua crianza, en el 2020, con el tema del COVID, de repente planteamos un tema, dijimos, ¿en qué momento, cuando empezamos a ser lo que ahora somos, olvidamos que ya éramos todo? Esta es una buena pregunta para la modernidad.
Como humanos existimos en relaciones de conversación. Con ellas construimos nuestra mirada hacia los otros y con ellos hacia nosotros mismos también. Estas relaciones nos delimitan y potencian. El vínculo tan especial de los pueblos de lenguas originarias con los maíces milpas nos aproximan a las conversaciones multidimensionales, plásticas y de largo aliento, más allá de la racionalidad y la estética de la modernidad. Proponemos una co-construcción corporal, territorial y plástico-reflexiva al respecto. Esto que pongo aquí simplemente es mostrar un poco una referencia de 30 años de trabajo que hemos estado desarrollando para poder hacer este tipo de propuestas que tenemos ahora. No nos vamos a detener en nada de esto y vuelve a ser otra infografía saturada, simplemente para decir, hay algo que se ha venido construyendo poco a poco y donde la parte de investigación ha estado ligada a la parte de la creación y a la parte de la producción, pero también ha estado ligada a la parte de la documentación y de la divulgación. Todo esto junto, porque cada una de las actividades que se realizan nos permite colocarnos en un punto distinto desde el cual mirar lo mismo que se hace. Entonces, cuando se investiga, el investigador se coloca en un punto de observación. Cuando se crea, está uno metido en otra dimensión de lo mismo, pero cuando se hace esa creación como proceso de producción con otros, y esos otros son niñas y niños y de comunidades, de repente la producción empieza a ser un poquito más compleja y entonces eso obliga a quienes participan a tener también otra perspectiva de cómo mirar lo mismo. Y luego documentar obliga a otra mirada y luego divulgar es otra mirada también. Conservar la disciplina de 30 años de sostener esta multidimensionalidad de las perspectivas es lo que nos animan ahora a poder hacer este tipo de propuestas. 30 años y estamos contentos. Si hubiera sido necesario más, pues a lo mejor no llegamos, pero tampoco hubiéramos especulado en términos de que si era necesario lo atravesaríamos. Esto brevemente es una referencia este año se cumplen 40 años con amigas y amigos de Ensenada, Baja California. Conmemoramos más que celebrar, ¿no? El rompimiento de una huelga en la Universidad de Baja California. No nada más se rompió una huelga, no nada más se desmantelaron sindicatos, etcétera. Lo que se rompió fue un proceso de más de 10 años de co-construcción horizontal de estudiantes, maestros y trabajadores, sobre todo en la ciudad de Ensenada, Baja California, una co-construcción de lo que le llamábamos el cogobierno universitario. Estábamos supuestamente estudiando alguna carrera cada quien o lo que sea. En mi caso yo estudiaba oceanografía, terminé con carrera trunca, tuve que salir expulsado del estado y a la vuelta cuando miramos hacia atrás dijimos, bueno, lo que vivimos en Ensenada fue prácticamente una era mítica, es decir, la platicamos y no nos la van a creer. Y estas personas, autoridades, lectores, gobierno del estado, con la mano en la cintura y con el ejército de por medio, borran esa historia y viven durante estos 40 años con un fantasma que no han podido quitárselo de encima. Entonces, cuando nos invitan a estos 40 años, decimos, claro, vamos a participar y vamos a hablar del conjuro del poder de la memoria, porque esa es nuestra asignatura pendiente con las y los jóvenes de hoy, ¿no? En estos lugares.
aprendimos que existe algo de trasfondo que no va a permitir que esos procesos de co-construcción, aún dentro de la modernidad, puedan ser respetados, porque son procesos populares, porque no son procesos de hegemonía y dominación. Aquí ponemos un ejemplo, Walter Mignolo menciona la matriz de colonialidad que existe en América Latina. No nos detenemos, simplemente decimos sobre los enfoques de descolonialidad hay un gran avance y esto nos ha permitido, conforme van apareciendo, ir comprendiendo algunas cosas. No nos detenemos. A diferencia de eso, como no teníamos eso en esa época, yo simplemente reflexioné lo que me correspondió. Y lo que me correspondió fue reconocer que eso fue un fracaso y después de eso tuvimos otros fracasos, ¿sí? En la lucha popular, en reconocer que lo que proponíamos no alcanzaba para lo que se requiere. Entonces aceptamos el fracaso y de repente, y también aceptamos que proponer algo fuera de la modernidad era una locura. Y entonces hubo amigos que dijeron, es el único loco que conozco que teoriza su propia locura. Cuando nos dijeron eso, cuando lo escuché, dije, entonces vamos bien. Y después eso se convirtió en una experiencia en el desierto, de caminar en el desierto, y donde rancheros y pescadores de la mitad de la península de Baja California empezaron a hablar del el loco de Malarrimo, del loco, del Cerro de la Mano del Gigante, etc. No me detengo, simplemente decimos que era necesario también esa autorreflexión de la experiencia de una persona que fue parte de un proceso colectivo en una ciudad que tuvo una trascendencia que hasta la fecha decimos como modelo de universidad no existe. Pero entonces había que tener otras perspectivas de largo aliento. Y de repente nos encontramos cosas como esta. Esta es una gráfica de cerca de 900 años, en donde tenemos la circunstancia, se puede ver la circunstancia del 2020, ¿no? El Producto Interno Bruto Global, ¿no? Y cómo se encuentra ese producto. Lo voy a brincar porque si no, no acabamos. Bueno, aquí está ya. Lo hemos desglosado para poder hacer visible qué dimensiones tiene esta problemática, en dónde estamos, ¿no? Y estamos justo en el punto donde se intersectan los mínimos de descenso y de ascenso de los procesos económicos en la modernidad. No nos detenemos también. Cabe aclarar que nosotros hemos propuesto ya algunos seminarios, y son seminarios que implican varias sesiones, en donde vamos tratando cada uno de estos aspectos, para llegar a simplemente a hablar de algo que ya es parte del dominio común, la crisis multidimensional de la modernidad. Es una crisis que es al mismo tiempo ontológica, es ecológica, es social, ¿no? Y tiene todos sus asegúnes, ¿no? Pero que si desde hace 10 años estamos hablando de la crisis multidimensional, bueno, nos da gusto que hoy ya se empiece y que ya empiecen a existir reuniones internacionales de colapsólogos, especialistas en el tema del colapso civilizatorio de la modernidad. Tampoco nos detenemos y damos como referencia el contrapunto. ¿Cuál es el conocimiento que está en cuestión hoy? Y entonces podemos marcar aquí el tamaño que tiene la modernidad, ¿no? Los 500 años de los que hablamos, frente al conocimiento que se desarrolló en la era neolítica, 10.000 años, o
el conocimiento de la era paleolítica, que repito, son 200.000 años. Nada que ver, nada que comparar, ¿sí? Y este conocimiento de la ciencia moderna se siente el conocimiento especial y único, hegemónico. Tendría que ser un poco más humilde. Y entonces hacemos referencia a los centros de orígenes de plantas cultivadas para hablar de los centros de orígenes de civilizaciones. Y entonces, pues en América justo aparecen las dos regiones del mundo, ¿no? En América, en este caso, ustedes allá y nosotros acá. Este plano tiene una peculiaridad porque hace ver que los pueblos que dieron origen a la matriz civilizatoria de Occidente son pueblos que estuvieron relacionados no con policultivos, sino con monocultivos. Y esto generó la matriz civilizatoria que dio origen a la civilización occidental y por consecuencia a la propia modernidad. Esto es algo que hasta hace poco se empieza a reflexionar. Entonces se empieza a reconocer el valor y la importancia de que los pueblos de Mesoamérica y los pueblos del Tahuantinsuyo hayan tenido relaciones de policultivos con policultivos, ¿no? Y con eso construyeron relaciones de conversación entrañables con todo su entorno. Tampoco nos detenemos, pero queremos señalar simplemente una caracterización hipersintetizada de las consecuencias y de lo que está subyacente hoy con relación a estas matrices civilizatorias, ¿no? Un experto en transdisciplina, Nicolesco, dice: la historia humana puede definirse como un proceso de disminución progresiva de la conciencia en favor del aumento del poder del hombre sobre la naturaleza. Esta entropía evolutiva es el fundamento de la autodestrucción. Y cuando todo mundo escucha a Nicolesco, todo mundo dice: ah, es una persona muy sabia. Sí. Y yo digo: sí, es cierto. Nada más que lo único que refleja no es la mentalidad de todo el mundo. Está reflejando las consecuencias de la matriz civilizatoria de la modernidad. Es esa matriz la que genera este resultado. Y entonces la caracterización que yo hago sobre esa matriz civilizatoria es de que es una matriz que ha generado como experiencia psicosocial en esos 500 años la hipertrofia del ego. En los últimos 500 años de la modernidad del sistema mundo capitalista, a partir del antecedente de los 5.000 años de experiencia desde los monocultivos de cereales gramíneos, de espigas y el patriarcalismo. Frente a esto, Oriente, por ejemplo, en los últimos 3.000 años, ha desarrollado otra experiencia particular, sobre todo a través de la experiencia del budismo, y se volvió la experiencia de la conciencia que construye la conciencia. Eso es un experimento psicosocial muy original de Oriente, es una gran contribución al enriquecimiento de la propia humanidad. Y en ese sentido, nuestra América, ¿qué hizo? Estimado maestro, disculpe la interrupción, 5 minutos para culminar. Te agradezco mucho. En los últimos 10.000 años hemos hecho esta coderiva evolutiva, la hemos experienciado, no nosotros, sino los pueblos originarios. No nos detenemos y miren, pues vamos a simplemente a irlo mostrando rápidamente. Algunas de estas implicaciones, aquí simplemente lo que decimos son los 10.000 años, pero esos 10.000 años están presentes en esos modos de vida, de comunalidad, con sus territorios, con sus lenguas, con su autonomía, con su memoria, con su reciprocidad y servicio, con su autosuficiencia alimentaria, que se vuelve resistencia socioambiental.
y se vuelve perspectiva transcivilizatoria. En fin, hay quienes han dicho, estos pueblos son reserva ético-civilizatoria para México, ¿no? Estos pueblos en México, las comunidades campesinas indígenas de los maíces criollos de milpa de temporal brindan servicio evolutivo de mantenimiento de procesos de podriva evolutiva. Eso es lo que hacen. Ponemos ejemplos de situaciones que en la investigación moderna se han interpretado de una manera y cuando de repente lo vemos, lo podemos comprender de otra. Es absurdo lo que sucedió, por ejemplo, y es difícil de comprender desde la lógica moderna, los primeros 12 días de la Guerra de Independencia que marcaron no nada más la abolición del tributo, sino también el colapso irreversible del orden colonial de la Nueva España. ¿Sí? Y esto fue hecho por los indios laboríos, o sea, los reconocidos como los personajes heroicos de la independencia, Hidalgo y todos los demás, con grandes méritos indudables, pero los que verdaderamente transformaron las cosas resulta que son los indios laboríos, y lo hicieron en 12 días. En estos 12 días dieron el golpe mortal y después nos tardamos más de 10 años en consolidar la independencia. Tendríamos que seguir conversando, no hay manera de poderlo lograr. Hemos hecho caracterizaciones en donde nos obligamos a distinguir qué son las personas, individuos modernos y qué son las personas de comunidades. Eso lo hemos hecho, hemos participado en algunos eventos en donde justo lo que nos obligamos es a distinguirlo y ver que son mundos de vida distintos. Y esos mundos de vida distintos han sido negados, han sido destruidos, pero existen. Por último, aquí les comparto, bueno, hace 20 años desarrollamos este tipo de experiencias en Baja California, geoglifos, lo menciono por la referencia con ustedes, obviamente, la riqueza también de geoglifos en Perú. Y este fue el inicio de algo que no sabíamos que es cómo se llamaba. Ahora sabemos que es empezar a construir una conversación entre los desiertos hermanos de México y de Baja California. Digo, en este caso, estos geoglifos hechos en Baja California. Por ejemplo, tiene 600 metros de largo, 150 metros de ancho y, bueno, la línea mide 4 metros de ancho, la pura línea. 3 años de trabajo para poderlos construir con comunidades y con participación comunitaria infantil. Con ellos aprendimos. Igual hemos hecho códices que son también patrimonio cultural comunitario y, bueno, que nos remiten a otras experiencias. Y por último, bueno, iniciamos diciendo que teníamos una exposición virtual, ahora proponemos una exposición mucho más amplia, que la queremos hacer itinerante, estamos haciendo fila para poderla presentar en algunos espacios de aquí de México, y pues, nos daría mucho gusto también poder participar con ustedes por allá. Les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro. Gracias por compartir todo este trabajo con nosotros el día de hoy. Sin duda se evidencia un arduo trabajo de muchísimos años. Estoy seguro que quedará pues corta esta exposición para poder comprender la magnitud de todo ello. Los invitamos a poder plantear sus preguntas en la caja de comentarios. Si bien es cierto, estamos dentro del tiempo, ya hemos cumplido exactamente los 45 minutos. A ver si hubiera alguna pregunta antes de darle pase al maestro para que pueda despedirse de todos nosotros. Mientras el público plantea una pregunta por ahí, maestro, yo tenía una inquietud. ¿Ustedes siguen alguna metodología estricta para poder plantear toda esta propuesta?
En caso, por ejemplo, alguno de nosotros que lo estamos escuchando quisiéramos replicar esta iniciativa, ¿no? ¿Nos podría contar un poquito al respecto? Sí, bueno, mira, fue una doble construcción. Por un lado es una construcción conceptual y por otro lado es una construcción metodológica. Y poco a poco se ha ido, como si fuera un rompecabezas, poco a poco, 30 años, para irlo construyendo. Sí, le llamamos plástica comunitaria, como la manera del trabajar directamente con las niñas y los niños para poder crear patrimonio cultural comunitario y que se vuelva a su vez una capacitación en acción de jóvenes de cualquier tipo de disciplina, además, ¿no? Porque de lo que se trata es de desarrollar experiencia a través de ese tipo de situaciones. Entonces sí existe esa metodología, pero tuvimos que construir además conceptualmente una dimensión estética al margen de la modernidad para poder pensar desde otra perspectiva. Eso es lo que le llamamos la dimensión estético-comunitaria. Y esa dimensión estético-comunitaria nos da muchísimas posibilidades. Lo que quiero decir con esto es que no es nada más la manera en que hacemos las cosas, que es la plástica comunitaria, sino también este enfoque. Y este enfoque ya está englobado ahora en la concepción de la mutua crianza. Por último, si me permites, esta frase de Arguedas parece poderosa. Dice, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana, todos los grados de calor, y de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. Cuando recibe el premio Inca Garcilaso de la Vega en el 68. Ay, qué importante era que hubiésemos podido conversar. Esa mirada tan profunda de Arguedas sobre Perú, ¿sí? Lamentablemente, si él estuvo aquí en México, ando investigando, pero si él estuvo aquí, no alcanzó a ver esa misma condición de los pueblos de México, ¿sí? Y si él hubiera encontrado esa hermandad en estos pueblos, aún conservaría la fuerza que tuvo para desarrollar todo lo que realizó durante su vida. Estamos seriamente comprometidos, repito, con ustedes, ¿sí? Porque a su vez ustedes han nombrado así a su escuela. Y Arguedas lo que propone en realidad es un proceso de ese mismo corte, un proyecto civilizatorio alternativo, ¿sí? No tuvo tiempo para nombrarlo desde otra perspectiva, pero tuvo todos los elementos porque tuvo toda la vivencia en su vida, en su infancia, y eso lo determinó. Gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro. Como le decía, enriquecedora su propuesta. Unas palabras finales. Gustaría despedirse de su audiencia. Acá en el chat le están agradeciendo por la disertación. Vuelvo a Arguedas, tarde o temprano el alma de lo andino va a teñir a la civilización occidental o criolla. Y eso lo copié de la socióloga Carmen María Pinilla, ¿no? Refiriéndose a que era una declaración de Argueda, su perspectiva de Argueda. Es exactamente de lo que estamos hablando ahora. Nada más que ahora ya lo convertimos en un procedimiento decente, decente para relacionarnos con esos pueblos. Y no vamos a ir a enseñar nada, vamos a ir a aprender, a aprender, aprender, a aprender, a co-construir con ellos, ¿no? Un futuro que ha sido empeñado vergonzosamente por la modernidad, ha comprometido al planeta entero la modernidad, ¿sí? Y no hay salida. Recordemos las frases de Einstein, ¿no? Quien piense resolver un problema utilizando los mismos elementos de pensamiento con los que se generó ese problema, se le puede llamar que es un loco, ¿no? Y esta referencia que nosotros tuvimos desde la ciencia, de que efectivamente solo a un loco se le ocurre querer resolver los problemas con los mismos elementos que lo originó. Entonces, dentro de la modernidad, pues simplemente llegamos a lo que teníamos que llegar, al tope, ¿sí? Y esto estaba anunciado desde hace más de 40 años. El Club de Roma, con los límites del crecimiento, y otros. Hemos documentado también todo este proceso en donde estaba demostrado
el proceso era irreversible, ¿sí? Pero que también los centros de poder hegemónico iban a impedir en todo momento la posibilidad de que tuviesen otro tipo de solución. Les agradezco. Saludos. Bien, Muy maestro. amable. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde aquí. Entonces, ha sido el maestro Francisco Hernández Zamora desde Ciudad de México con la ponencia Mutua Crianza y Huihuanacui, una conversación de Latinoamérica profunda. Muchísimas gracias, maestro. A continuación, doy pase a nuestro compañero Hugo Robles para que